Esta semana, día viernes, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 8 en punto. Y damos inicio a nuestra revisión de 30 minutos con los que ustedes tienen que saber para comenzar esta jornada en el ámbito económico. Vamos a ir de inmediato a nuestro resumen, los temas que marcan el día, nuestra pauta armada para ustedes el día de hoy. Vamos a comenzar con los datos que llegaron ayer desde Estados Unidos, que eran seguidos con mucha atención. El dato inflacionario, si bien estuvo por sobre lo esperado, llegó a un 8,2%. Pareciera dejar una sensación no tan negativa en los mercados que han reaccionado, y ya lo veremos en detalle, de manera positiva tras este dato conocido el día de ayer. Esto, a pesar de haber sido más de lo que estaba pronosticando para el mes de septiembre en particular como inflación anualizada, de todas maneras no generaría una posición más agresiva por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y ahí estaba el temor principalmente. ¿Qué haría la Reserva Federal luego del dato conocido ayer? En ese sentido, pareciera que la inflación, es la interpretación de muchos analistas, tiende a estabilizarse ya, lo que prevendría entonces en nuevas alzas por parte de la Fed. Ya les contamos más de cómo han reaccionado los mercados y también del impacto que ha tenido acá en Chile, en el tipo de cambio en particular. Por otra parte, también hablaremos de los efectos del anuncio del Banco Central Nacional. Después de esta semana de la reunión de política monetaria de martes y miércoles, el banco anuncia una alza de tasa nuevamente, pero solo en 50 puntos base. Y la frase clave fue que estábamos llegando ya al ciclo de alzas que ha comenzado a comienzos del año pasado. Pues bien, el impacto que eso podría tener en los créditos de consumo, en las tasas de la línea de crédito, por ejemplo, y en otros productos financieros, podría empezar a proyectarse. Incluso algunos hablan que podrían venir algunas bajas perceptibles para los consumidores en los próximos meses. De eso reportó Belén Vázquez y nos va a contar en una nota que hemos preparado para el día de hoy. Y este dato es muy preocupante, ya no por el lado financiero, sino en la economía real. Las proyecciones para el próximo año son bien negativas en el mercado chileno. Recordemos que se proyecta una recesión para el próximo año, una caída de la economía, una contracción cercana al 1%, de acuerdo a los datos, por ejemplo, del FMI esta semana. Bueno, en el ámbito inmobiliario esto se va a notar y con fuerza. La inversión proyectada para el próximo año en este mercado en particular caería 45%. El nivel bruto de inversión sería el más bajo en 15 años, después de una década y media en los que el mercado de la construcción y en el mercado inmobiliario en particular venía muy dinámico, con inversiones récord, con una demanda por viviendas muy alta. Bueno, ahora viene un freno muy fuerte y ojo, porque esto tiene consecuencias bien importantes, sobre todo desde el punto de vista del mercado laboral. Los datos los trabajó la Corporación de Bienes de Capital, los publica hoy día el Mercurio. Les contamos más sobre las razones también detrás de esta caída en unos minutos. Y por otra parte, también estaremos hablando de las proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional en esta semana. Ha tenido un rol relevante después de la reunión anual que se desarrolla en Estados Unidos, con algunas señales bien específicas. Y es bien interesante la mirada que tiene el fondo sobre lo que ocurre en Latinoamérica, en dos países en general, en particular digo, en Colombia y en Chile, validando el rumbo de la reforma tributaria que se está empujando en cada uno de estos países. En el gobierno de Gustavo Petro, en el caso colombiano, y acá en el gobierno del presidente Gabriel Boric, se impulsan reformas que lo que buscan es recaudar más para poder financiar y hacer sostenible sobre todo el gasto público. Ese camino es el que está validando fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional en sus comentarios. ¿Qué fue lo que dijeron? Es lo que revisamos en unos minutos. Y por último, revisamos también los datos de los mercados. Como les contábamos, ayer no se generaron mayores problemas desde el punto de vista bursátil de los actores del mercado después de los datos inflacionarios conocidos en Estados Unidos. Por el contrario, hasta ahora vemos que hay números de positivos y de ganancias bien importantes. En Asia, por ejemplo, superiores al 3% en el Nikkei japonés. En Hang Seng, ya cerradas operaciones, subió 1,2% en la bolsa hongkonesa. Mientras que en Europa se ven a esta hora también números positivos, con ganancias tanto en el índice paneuropeo, el Eurostoxx, y el índice británico de FTSE 100, que está subiendo 1,14% a esta hora de la mañana. Y ayer, como les decíamos, Wall Street reaccionó de manera favorable a este dato inflacionario, a pesar, como les decía, que estaba por sobre lo que esperaba el mercado. De hecho, el Dow Jones subió 2,8%, el índice tecnológico Nasdaq subió 2,2%, y pareciera que el mercado en Estados Unidos está viendo ya un cierre de este ciclo al alza en la inflación y podrían empezar a verse algunas caídas ya
en los próximos meses, lo que va a determinar, por cierto, el curso de la Reserva Federal. El IPSA, en tanto, acá en Chile subió 0,5%, llegó a los 4.961 puntos y el dólar cerró en 937 pesos en el mercado local. Bueno, profundicemos en esto precisamente, en lo que se conoció ayer con este dato inflacionario en Estados Unidos. ¿Y por qué hemos puesto tanto énfasis? Bueno, porque está determinando fundamentalmente el rumbo de la Reserva Federal, el equivalente a nuestro Banco Central, y en ese sentido es muy relevante lo que ocurra porque fundamentalmente está determinando el curso para la economía norteamericana, con el peso que tiene al ser la primera en el mundo, pero además para el tipo de cambio en el resto del mundo y sobre todo en las economías emergentes. De ahí entonces que se mire con tanta atención lo que ha ocurrido en los Estados Unidos con este dato inflacionario. Bueno, lo que ocurrió fue que subió 0,4% el dato de septiembre en particular. Es el doble de lo previsto, pero después de una reacción negativa a los mercados, finalmente hubo un cierre, como ya veíamos, bien favorable. Y los mercados al final estarían apostando, de acuerdo al análisis de distintos operadores, a que ya la inflación habría llegado a su pic, que este ciclo de alza ya estaría llegando a su techo y aquí en más entonces se empezarían a ver algunas de las medidas, de los efectos de las medidas que ha ido adoptando la Reserva Federal de los Estados Unidos en particular. Hay un dato que se miraba con atención también, es el IPC subyacente, que es un subconjunto de los productos medidos, excluye aquellos que son más volátiles, alimentos, energía, y permite tomar el pulso del consumo en particular. Bueno, subió 0,6%. Llegó a 6,6% en 12 meses y es el mayor indicador desde 1982. Y a pesar de que al comienzo de la jornada hubo algunas caídas, como les decíamos, en las transacciones en Wall Street, después hubo un repunte y ahora entonces se cerraron con ganancias cercanas al 3% incluso. Y al parecer, de acuerdo a lo que están planteando en los analistas de mercado, ya estaría llegando también al cierre del ciclo de alzas. Este ha sido un tema central, sobre todo en un momento en que los vientos de recesión amenazan a la economía global. De hecho, esta semana el mismo Fondo Monetario Internacional, y ya vamos a profundizar en eso, ha planteado sus temores a lo que significaría también un freno para la economía más allá de lo prudente en el combate a la inflación. Es en ese contexto entonces donde las noticias recibidas ayer en Estados Unidos marcan de alguna manera un rumbo algo más optimista, por ahora al menos. Ya veremos cómo sigue evolucionando en los próximos meses y cómo evoluciona también el mercado laboral, que de acuerdo a algunas minutas de la Reserva Federal podría ser un factor clave para poder controlar el alza de precios que se han visto en los últimos 18 meses en Estados Unidos. Ocho con 8 minutos. Vamos a ir a otro tema. Esta semana el Banco Central, como les contábamos, decidió subir en 50 puntos base la tasa de política monetaria y esto supone ya el cierre también, así lo dijo explícitamente el banco, de este ciclo de alzas. Probablemente la tasa se mantenga en estos niveles, en 11,25% por un buen tiempo más. Pero de todas maneras ya no habría más alzas, es lo que se desprende de ese comunicado. Y esto tiene efectos también desde el punto de vista de los productos financieros. ¿Qué va a pasar con los créditos de corto plazo, por ejemplo, los créditos de consumo? ¿Qué va a pasar con las tarjetas de crédito o las líneas de crédito? Bueno, el efecto ya se podría empezar a notar en algunos meses más. Belén Vázquez reportó el tema. Ya lo había adelantado, pero en esta reunión el Banco Central lo confirmó. El alza de la tasa de interés llegó a su techo y no seguirá subiendo. 50 puntos base fue el incremento y con ello 11,25% será el último registro que verá el mercado al menos por los próximos 2 trimestres. El techo de la tasa de interés va a estar siempre relacionado a la inflación. Y en este sentido, tanto en Chile como fuera de Chile, se ha sido muy optimista y eso ha quedado reflejado en que todas las veces, o prácticamente todas las veces, los datos han sorprendido al alza en la inflación, es decir, han sido peor de lo estimado. ¿Cuáles van a ser los efectos más inmediatos de la decisión del Consejo? En general, todas las tasas deberían tender a bajar, ya que según los expertos, el comunicado del Central entrega certeza al mercado. Eso sí, no serán bajas sustanciales ni tampoco inmediatas. Lo que ahora debiésemos ver, a lo menos desde esta variable que es la tasa de política monetaria, es que finalmente las tasas a nivel económico debiesen tener un descenso, que a lo menos durante el primer trimestre del próximo año debiésemos tener la tasa en un rango igual, digamos, al 11,25% y ya durante el segundo trimestre del próximo año
ver baja en ese sentido. Los créditos hipotecarios darán un respiro al mercado y podrán disminuir, aunque de forma discreta. El promedio de tasa ya está en 4,3%, niveles muy similares a los presentados hace al menos 2 meses. Esto, a su vez, mejorará en la medida que también lo haga el desempeño de la renta fija local, que este año en particular ha sido bueno. Hay que mirar entonces cómo queda la curva completa de tasas a distintos plazos. En particular, me parece a mí que la tasa larga, de largo plazo, es decir, la que está asociada a crédito hipotecario, por ejemplo, no debería moverse mucho de los niveles en que está. Con una tasa de interés más estable y tendiente a la baja, no solo se fomenta la inversión, sino que además las pequeñas y medianas empresas pueden acceder a un crédito más barato. Esas son las lecturas que hace el gobierno tras conocer la decisión del banco, coincidente con el diagnóstico de algunos analistas. Por cierto que los aumentos de tasas de interés, además de contener el consumo, que es lo que uno quiere realizar, también implican ciertas dificultades en la inversión, y por eso que nosotros hemos tenido lanzado una agenda pro inversión en conjunto con el Ministerio de Hacienda para compensar ese efecto. 24,1% es el promedio de la tasa de interés de un crédito de consumo. Ese es el instrumento que recibe con más rapidez e intensidad el movimiento de la TPM, y por ello los analistas esperan que lo haga de la misma manera de aquí en más. Si bien podría haber un leve incremento dado que la tasa rectora se elevó, cedería conforme el mercado vaya descontando el nuevo rango. En el corto plazo deberíamos ver rápidamente algunas caídas en las tasas tanto de consumo como en las tasas de hipotecario, porque las expectativas se van a ir internalizando. Lo que ahora tenemos que cuestionar es que si estas bajas de tasa de interés que se van a producir se van a mantener en el tiempo o no. Fueron el boom de inversiones mientras la tasa seguía subiendo. Sin embargo, con el anuncio del instituto emisor, su proyección no es esperanzadora. Los expertos indican que desde la última parte del año los depósitos a plazo podrían dejar de ser tan rentables como lo venían siendo, y los fondos mutuos asoman como una alternativa de inversión. Los mercados no esperan a que las cosas sucedan, se van adelantando en ese sentido a que las cosas ocurran, de manera que podríamos ver eventualmente pronto, durante la última parte de este año, un flujo importante de capitales que están actualmente en depósito a plazo a fondos mutuos de renta fija. En lo sucesivo, el Consejo debería mantener la tasa en 11,25% y recién las estimaciones apuntan a una baja en el segundo trimestre del próximo año. Eso sí, todo dependerá de cómo evolucionen los factores externos y de cuánto vaya cediendo la inflación en nuestro país. 8:13. Vamos a ir a otro tema. Ya les comentábamos en nuestros titulares que hay algunas señales negativas en el horizonte para la economía nacional. Las proyecciones hablan y son bien claras en ese sentido, que el próximo año tendremos una contracción en terreno negativo la economía chilena, y eso ha sido ratificado por el Banco Central, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. En eso hay consenso, pero este dato es bien concreto. La inversión inmobiliaria en particular caería un 45% el próximo año, de acuerdo a los datos de la Corporación de Bienes de Capital. El diario El Mercurio replica hoy día estos antecedentes. La inversión proyectada para el próximo año llegaría a 1.424 millones de dólares. Y esto significa el menor monto, el menor nivel en 15 años, después de un ciclo que ha ido al alza, que tuvo un boom, sobre todo desde el punto de vista de la construcción de viviendas comerciales, de casas y departamentos. Bueno, ahora se está llegando al nivel más bajo en el descenso de este ciclo, que tuvo su pic hacia el año 2015. En ese momento la inversión inmobiliaria llegaba a 3.511 millones de dólares. Hoy día estamos hablando de menos de la mitad proyectado para el año 2023, y el nivel más bajo, como decíamos, en 15 años. ¿Qué factores son los que inciden en esto, de acuerdo a la corporación? Bueno, factores conocidos. Por un lado, el deterioro económico que está proyectado para el próximo año. Por otra parte, la baja en la venta de viviendas en medio de la inflación que ya se ha visto durante este año. Hay un stock de viviendas puestos en comercialización que no ha sido tan fácil sacar a circulación y cerrar las ventas. Y por otra parte también el efecto en créditos que son más caros hoy día, con tasas de interés que están a largo plazo más altas, y también con requisitos por parte del sistema financiero más exigentes para acceder a un crédito. Todos esos factores parecieran estar generando una tormenta perfecta para el sector inmobiliario, que va a caer entonces 45%, de acuerdo al catastro que hace la Corporación de Bienes de Capital de los distintos proyectos que están
en carpeta. Y esto es un golpe bien duro, sobre todo para el sector o para el mercado laboral en este sector, en el sector de la construcción. Si bien la construcción tiene otros sectores de desarrollo, como el área de infraestructura pública, por ejemplo, el sector inmobiliario es uno intensivo en mano de obra y en ese sentido entonces, bueno, hay un efecto importante, proyectable para el próximo año. Lo que plantea además Orlando Castillo, el gerente general de la Corporación de Bienes de Capital, en el diario El Mercurio hoy, es que la reposición de nuevos proyectos con cronograma no es suficiente. Hay un grupo de iniciativas sin fecha definida de obras que no tienen aprobación de sus mandantes, dice en conversación con el diario El Mercurio. Y hay otro efecto más, ojo con lo que va a ocurrir también con el mercado inmobiliario desde el punto de vista de la arriendo, de la disponibilidad de viviendas. En un mercado que ya tiene un margen muy estrecho entre la demanda y la oferta, bueno, cuando haya menos oferta disponible de nuevos proyectos, eso también podría ir impactando al alza el precio de las viviendas que están disponibles para venta y para arriendo. Bien, y vamos a ir a otro tema, 8:16, para analizar otra de las reflexiones que dejó el Fondo Monetario Internacional durante esta semana en el contexto de las reuniones que se desarrollan en Estados Unidos. Reuniones anuales que convocan además a distintos representantes de bancos centrales, entre ellos el ministro Mario Marcel estuvo allá en Washington. Y en este contexto es que el Fondo Monetario Internacional destacaba la idea de impulsar una reforma tributaria tanto en Colombia como en Chile, destacando fundamentalmente los lineamientos, la orientación que tiene la reforma. Si uno quiere generar más inversión en salud, educación y brindar mejores bienes públicos, hay que hacerlo de manera responsable, decía el FMI a través del ex gobernador del Banco Central de Brasil, Ilan Goldfan, quien intervino precisamente en una conversación este jueves en la que se analizaba este tema. Fundamentalmente lo que valora el Fondo Monetario Internacional, más que entrar en el detalle de la misma reforma y de su contenido, es la orientación en el sentido de financiar con ingresos permanentes gastos sociales que son demandados por la ciudadanía, que también son permanentes, y de esa manera entonces cuidar la responsabilidad fiscal fundamentalmente. Es un guiño importante, interesante también en un contexto en el que se están discutiendo de manera profunda las estructuras tributarias tanto en Chile como en Colombia, y es otro guiño más además a la reforma del presidente Gabriel Boric en el contexto de la discusión parlamentaria. Recordemos que la OCDE hace poco también respaldaba los lineamientos, los principios fundantes de la reforma y sus objetivos de recaudación fiscal. (8:18), pausa, volvemos de inmediato y seguimos con Agenda Económica. Un minuto. Si vamos a hablar ahora de lo que está ocurriendo en el mundo de las telecomunicaciones, donde ha habido cambios bien relevantes, sobre todo tras el inicio del despliegue de la red de 5G, que ya está disponible en distintos operadores para el tráfico habitual, ¿no? Tráfico a nivel de personas. Pero se ha hecho un anuncio también bien relevante para el desarrollo de esta infraestructura entre dos operadores importantes en nuestro país. Por una parte, Entel y Ericsson, que provee el hardware también necesario para el desarrollo de la red. Vamos a conversar del tema. Estamos en contacto con el vicepresidente de Entel Corporaciones, Julián San Martín, para conocer más detalles. ¿Cómo estás, Julián? Buenos días. Hola, buenos días, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien, gracias por conversar con nosotros. Julián, bueno, esta alianza es bien interesante porque pone el foco en otro segmento, ¿no?, de desarrollo que también podría beneficiarse de la implementación del 5G en el sector privado de las corporaciones. Cuéntenos en qué consiste esta alianza, Julián. Bueno, la verdad es que es una alianza que lo que hace es completar básicamente, o digamos, hacer el inicio de completar un itinerario que tenemos nosotros planificado como Entel. Tal como mencionabas tú, ¿no es cierto? Hoy día el foco de la 5G ha sido el lanzamiento en el mundo más masivo, en el mundo de las personas, ¿no es cierto? Ahí ya el lanzamiento comercial se hizo en diciembre del 2021. Nosotros 2 meses antes de las indicaciones, ¿no es cierto?, y las reglas que ponía Subtel para el despliegue masivo, ya estábamos con la red 100%, estamos hoy día con la red 100% desplegada, sí. De Arica, ¿no es cierto?, Puerto Williams, y hemos hecho una inversión de $350 millones ahí. Más del 63% de las transacciones que hoy día se hacen en 5G se hacen a través de la red de 5G de Entel. Pero bueno, poco se ha hablado luego de lo que tiene que ver ahora con el uso de la 5G en el mundo
de las industrias, Ajá. ¿sí? Donde tiene una cabida gigantesca, y también en instituciones para resolver problemas como el mundo de la salud, el mundo de la educación. Y de ahí viene esta alianza con Ericsson, que es un proveedor líder, ¿no es cierto?, en el mundo de lo que es el hardware y software también del mundo de la red 5G, y lo que intentamos hacer es, en conjunto, proveer de soluciones a este mundo ahora, que es el mundo que se llama el mundo B2B, el mundo de las industrias, el mundo de las instituciones. Sí, Julián, y es bien interesante eso porque cuando se celebraba la llegada del 5G a Chile se hablaba mucho del potencial que tenía precisamente para el sector de las industrias. ¿Qué ventajas tiene esto? ¿Por qué es relevante, por ejemplo, el desarrollo para este sector? Yo diría dos cosas. Tienen primero una mirada del punto de vista de la economía, ¿no es cierto? En la industria privada, utilizar red 5G con ciertas capacidades y ciertos atributos un poquito distintos a la 5G del masivo, ¿sí? Ciertas características que permiten que una industria, por ejemplo, en la industria portuaria, en la industria minera, pueda generar, ¿no es cierto?, soluciones y servicios altamente automatizados, con velocidades altísimas, respondiendo a necesidades, por ejemplo, de la salud de las personas. Bueno, crea todo un ecosistema de trabajo que lo que hace primero es generar, ¿no es cierto?, un mundo de negocios nuevo, y de aporte también al mismo tiempo indirecto, aporte, ¿no es cierto?, al empleo. Ajá. Pero por otra parte resuelve problemas sociales bien importantes. Nosotros somos unos creyentes muy apasionados en ese sentido, de que con esta tecnología y armando ecosistemas podemos resolver o ayudar a resolver problemas, por ejemplo, como el acceso a la salud. La telemedicina ha sido por años, ¿no es cierto?, un caballito de batalla del que se habla habitualmente, en el cual la tecnología puede aportar. Yo creo que la 5G hoy día es realmente un elemento central para resolver problemas como ese, sí, o resolver problemas como la educación. Entonces, tiene ciertos atributos, ciertos temas de velocidad que hacen que eso pueda ocurrir. Sí, o sea, ir cerrando brechas en ciertos aspectos sociales bien importantes, ¿no? Exactamente, por supuesto. O sea, aquí hay que armar un ecosistema que sea virtuoso en lo general, tanto en el mundo de los negocios, obviamente, pero también utilizando, ¿cierto?, la tecnología para poder resolver problemas de impacto. En Entel estamos súper preocupados siempre como una empresa pública o de servicios públicos del impacto que se genera. Sí. Y creemos que esta tecnología va a ser generadora de alto impacto en muchas dimensiones. Julián, y desde el punto de vista productivo en particular, ¿podrías ejemplificarlo? ¿Qué sectores, por ejemplo, productivos se pueden ver beneficiados de esto? ¿En qué casos o en qué sentido se puede sacar provecho de la tecnología 5G en esos sectores? Mira, aquí en particular de lo que hablamos es de un acuerdo sobre redes 5G privadas. Eso quiere decir de que son redes dedicadas a ciertos sectores. Y por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, el sector de la minería se puede ver altamente beneficiado, por ejemplo, con una red propia, donde todos los elementos autónomos que ocurren en la minería, ¿cierto?, que no solamente generan, ¿no es cierto?, automatización y eficiencia, sino que mucha seguridad. Para nosotros es súper importante, por ejemplo, que un trabajador de la minería no tenga que ir a ejecutar cosas al rajo y que eso se haga en forma automática a distancia. Bueno, este tipo de tecnología te permite ese tipo de cosas. El mundo de la agroindustria, el mundo, ¿no es cierto?, de la pesca, todo lo que tiene que ver con los servicios de los recursos naturales, el mundo forestal, son todos como ecosistemas, industrias que se ven muy beneficiadas por este tipo de tecnologías, nosotros generando automatización, generando eficiencia, ¿no es cierto?, seguridad, ¿no es cierto?, para la gente que está trabajando ahí, con características que antes no podíamos tener, las velocidades de la 5G, sí, y en particular la 5G en el mundo de las redes privadas tiene un potencial de crecimiento enorme. Ajá. ¿Y Chile hoy día tiene un mercado preparado para esto? Digo, ¿hay capacidades instaladas para poder aprovechar y sacar las ventajas, obtener las ventajas, digamos, de un desarrollo de redes de este tipo? Yo diría que totalmente. Ahora es parte del itinerario. Obviamente que el mundo de las redes privadas con 5G es una cosa que están haciendo. Sí. Nosotros, por eso digo que en el itinerario queremos ser primero, ¿no es cierto?, líderes, obvio, y también ser los primeros, ¿no es cierto?, en cómo cumplir con esta cadena que viene desde lo masivo del beneficio a las personas con el mundo del 5G hasta las empresas. Y en eso, obviamente, que Chile tiene una posición muy relevante, tiene un sistema de interconexión de fibra que es muy importante también para que la 5G funcione bien, de alto potencial. Ahora,
obviamente que hay que atreverse a invertir, a correr ciertos riesgos, ¿no es cierto?, en hacer pruebas con esta tecnología, en generar, ¿no es cierto?, primero pequeñas soluciones y ver cómo funcionan. Y bueno, y eso está todo por verse. Ahora, en el mundo, y en particular en Chile, el potencial de crecimiento de esto es enorme. Solo en el mundo de los datos digitales, o el mundo de las soluciones digitales, más bien, perdón, estamos hablando de una capacidad de ingresos de aquí al 2030 de, no sé, 5.000 billones de dólares en ingresos, y con un crecimiento hacia el 2025 de más del 20% en soluciones que se llaman IoT, o sea, el cómo yo conecto dispositivos, que finalmente es el objetivo de esto. La red 5G va a permitir a las industrias de conectar dispositivos, recuperar la data de esos dispositivos y luego hacer los análisis y producir lo que queremos producir con las soluciones de la data que estemos recuperando de estos dispositivos. Y precisamente con este tipo de tecnología es que se habilitan los procesos de transformación digital, de desarrollo de inteligencia artificial y otros, ¿no? Absolutamente. De eso se trata. Esta es una cadena de tecnologías, ¿no es cierto?, donde efectivamente, si yo quiero poder poner inteligencia artificial en un dispositivo, en una punta, requiero de tecnologías de este tipo. Si no tengo las velocidades, si no tengo las bajas latencias que tiene una red 5G, es muy difícil hacer eso. Julián, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Encantado, Sebastián. Gracias, hasta luego. 8:29, ya cerramos Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos. Pronto estamos en Noticias Express junto a Frecia Sotos.